Hay una historia. Alma querida. Una historia muy antigua que habla de algo que todos hemos sentido alguna vez. El deseo de huir. De huir de un problema. De huir de una responsabilidad. De huir incluso de Dios cuando nos pide algo que no queremos hacer. Es la historia de un hombre que intentó escapar del llamado de Dios. Que corrió en dirección contraria. Que se hundió hasta el fondo. Y que allí, en el lugar más oscuro, descubrió la misericordia más grande. Es la historia de Jonás. Y hoy, quiero contártela despacio. Porque tal vez, solo tal vez, su historia tenga un mensaje escrito exactamente para ti. Ponte cómodo, alma querida. Respira. Deja atrás las prisas del día por un momento. Y ven conmigo a otro tiempo. A un puerto antiguo junto al mar donde comienza esta historia de huida. De tormenta. Y de segundas oportunidades. Un día, Dios le habló a Jonás. Y le pidió algo grande. Algo que ponía a prueba su corazón. Le dijo: ve a la gran ciudad de Nínive. Y anúnciales que su maldad ha llegado hasta mí. Nínive era una ciudad enorme, poderosa y conocida por su crueldad. Era enemiga del pueblo de Jonás. Y Dios le pedía que fuera hasta allí, a advertirles, a darles una oportunidad de cambiar. Pero Jonás no quería. En su corazón pensaba: ¿por qué habría de ir a advertir a mis enemigos? ¿Por qué darles a ellos una oportunidad? Y en lugar de obedecer, Jonás hizo algo que quizás tú y yo también hemos hecho alguna vez. Decidió huir. Jonás fue al puerto. Encontró un barco que iba en dirección contraria a Nínive, lo más lejos posible de donde Dios lo enviaba. Pagó su pasaje y subió a bordo, creyendo que así podría escapar de la presencia de Dios. Y aquí, alma querida, quiero que te detengas conmigo un momento. Porque muchas veces nosotros también intentamos huir. Huimos de eso que Dios nos pide y que no queremos hacer. Huimos de un perdón que nos cuesta dar. Huimos de una responsabilidad que nos pesa. Huimos incluso de la oración, del silencio, de ese lugar donde Dios nos habla. Nos subimos a nuestro propio barco. Y creemos que corriendo lo suficientemente lejos, podremos escapar. Pero escucha esto. No se puede huir de Dios. No porque Él sea un perseguidor implacable, sino porque su amor es tan grande, que no está dispuesto a soltarte. A donde quiera que vayas, Él está. Si subes a los cielos, allí está. Si desciendes al abismo, allí está también. No hay lugar tan lejano, ni tan oscuro, donde el amor de Dios no pueda alcanzarte. Y eso, alma querida, no es una amenaza. Es la mejor noticia. Porque significa que por más lejos que hayas corrido, por más perdido que te sientas, Dios sigue estando cerca de ti. Jonás se durmió en lo más profundo del barco, creyendo que había escapado. Pero Dios, que amaba a Jonás demasiado para dejarlo huir hacia su propia destrucción, envió un viento fuerte sobre el mar, y se desató una tormenta tan grande, tan feroz, que el barco estaba a punto de hacerse pedazos. Los marineros estaban aterrados. El barco se sacudía. Las olas rugían. Y ellos, desesperados, clamaban cada uno a sus dioses. Mientras tanto, Jonás dormía en la bodega. El capitán bajó y lo despertó. ¿Cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Dios. Y entonces los marineros descubrieron que era Jonás quien había provocado aquella tormenta, por huir de su Dios. Y Jonás,
con honestidad, les confesó la verdad. Les dijo: tómenme y arrójenme al mar y el mar se calmará, porque yo sé que por mi culpa ha venido esta tempestad. Fíjate en algo, alma querida. Jonás reconoció su error. No siguió fingiendo. No echó la culpa a otros. Asumió la responsabilidad de lo que había hecho. Y ese es siempre el primer paso hacia la restauración. Mientras huimos, mientras negamos, mientras culpamos a los demás, la tormenta sigue. Pero el día que reconocemos con humildad: Señor, me equivoqué. He estado corriendo en la dirección equivocada. Ese día comienza a calmarse el mar. Los marineros, sin más remedio, arrojaron a Jonás al mar embravecido. Y al instante, la tormenta se calmó. Pero Jonás se hundía en las aguas profundas, bajando y bajando hacia la oscuridad del abismo, hasta que las algas se enredaron en su cabeza, y creyó que aquel sería su fin. Imagina ese momento, alma querida. El punto más bajo. El fondo del mar. La oscuridad total. Todo perdido. Y sin embargo, incluso allí, Dios no había terminado con Jonás. Porque Dios, en su misericordia, había preparado un gran pez, que se tragó a Jonás antes de que se ahogara. Y así, en el vientre de aquel enorme pez, en el lugar más improbable, en la oscuridad más profunda, Jonás fue rescatado de la muerte. Lo que parecía su tumba se convirtió en su salvación. Detente aquí conmigo, alma querida. Porque a veces Dios nos rescata de maneras que no entendemos, en lugares donde jamás esperaríamos encontrar salvación. A veces el fondo, ese lugar donde creíste que todo terminaba, es precisamente donde Dios te estaba esperando. Y allí, en el vientre del pez, en aquella oscuridad, Jonás hizo algo que no había hecho en todo su camino de huida. Oró. Por fin, oró. Desde lo más profundo de su angustia, clamó a Dios y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el fondo del abismo pedí ayuda, y tú escuchaste mi voz. Alma querida, quiero que escuches esto con el corazón. A veces necesitamos tocar fondo para por fin mirar hacia arriba. A veces Dios permite que lleguemos al límite, no para castigarnos, sino porque es allí, cuando ya no nos queda nada más, cuando por fin dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y clamamos a Él de verdad. Quiero hacer una pausa aquí contigo, alma querida, porque quizás tú estás hoy en tu propio vientre del pez, en un lugar oscuro, en un fondo del que no sabes cómo salir. Quizás por decisiones equivocadas, quizás por circunstancias que no elegiste, y sientes que estás atrapado, rodeado de oscuridad, sin salida. Si es así, quiero que sepas que este mensaje llegó a ti hoy por una razón. Escribe tu nombre en los comentarios y aquello de lo que hoy necesitas que Dios te rescate. Vamos a orar por ti, porque el mismo Dios que escuchó a Jonás desde el fondo del mar escucha también tu clamor. Y si esta historia está tocando tu corazón, dale like para que llegue a más almas que hoy se sienten en el fondo. Y compártela con esa persona que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para Dios. Y aquí viene una de las partes más hermosas de esta historia. Después de 3 días en el vientre del pez, después de que Jonás oró y se arrepintió, Dios habló al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás fue devuelto a la vida, rescatado.
puesto de nuevo sobre suelo seco, con otra oportunidad por delante. Y entonces, la palabra de Dios vino a Jonás por segunda vez. Fíjate en eso, alma querida. Por segunda vez. Dios no lo descartó por haber huido. Dios no dijo: ya tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora buscaré a alguien mejor. No. Dios volvió a llamarlo. Le dio una segunda oportunidad. Y esto, alma querida, es una de las verdades más consoladoras de toda la Biblia. Nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y de las terceras. Y de las cuartas. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántas veces hayas huido. No importa qué tan lejos hayas corrido en la dirección equivocada. Dios no se cansa de llamarte de nuevo. Su misericordia no se agota. Sus brazos siempre están abiertos para el que quiere volver. Si sientes que arruinaste tu vida, que ya no hay remedio para ti, que Dios ya se cansó de ti, escucha esta historia. Dios le habló a Jonás por segunda vez. Y hoy te habla a ti también. Ven. Empecemos de nuevo. Todavía tengo un propósito para tu vida. Y esta vez, Jonás obedeció. Se levantó. Y fue a Nínive, aquella gran ciudad. Y recorrió sus calles anunciando el mensaje de Dios, advirtiendo que si no cambiaban su camino, la destrucción vendría sobre ellos. Un solo hombre, con un mensaje sencillo, caminando por una ciudad enorme, obedeciendo por fin la voz de Dios. Y ocurrió algo asombroso. Aquella ciudad, conocida por su maldad, escuchó el mensaje y creyó. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde la gente común hasta el mismo rey, todos se arrepintieron de corazón, cambiaron sus caminos, clamaron a Dios pidiendo perdón. Y Dios, al ver que se habían apartado de su mal camino, tuvo compasión de ellos, y no envió la destrucción que había anunciado. Toda una ciudad, salvada de la ruina, porque un hombre finalmente obedeció, y porque un pueblo tuvo la humildad de arrepentirse de corazón. Piensa en esto, alma querida. Un solo hombre obediente cambió el destino de toda una ciudad. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti cuando dices que sí a su llamado. Quizás sientes que eres solo una persona, que no puedes hacer mucha diferencia. Pero en las manos de Dios, tu obediencia puede tocar más vidas de las que imaginas. Tu sí a Dios puede ser el instrumento de salvación para muchos. Pero la historia no termina ahí. Y aquí hay una lección más para nosotros. Cuando Jonás vio que Dios había perdonado a Nínive, en lugar de alegrarse, se enojó. ¿Puedes creerlo? Se molestó porque Dios había tenido misericordia de sus enemigos. En el fondo, Jonás quería que fueran castigados, no perdonados. Y Dios, con una ternura de padre, le hizo una pregunta que también resuena para nosotros. ¿Te parece bien enojarte así? ¿No debería yo tener compasión de toda esta gente, que no sabía distinguir el bien del mal? En esa pregunta, alma querida, está el corazón de toda la historia. Dios ama a todos, incluso a los que nosotros consideramos indignos, incluso a los que nos hicieron daño, incluso a los que pensamos que no merecen su misericordia, porque el amor de Dios no funciona como el nuestro. Nosotros amamos a los que nos aman, y guardamos rencor a los que nos fallan. Pero Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y su misericordia alcanza a todos los que se vuelven a Él con corazón sincero.
Y quizás esto también te habla hoy. Quizás hay alguien en tu corazón a quien te cuesta perdonar. Alguien que quisieras ver recibir su castigo, no su perdón. Como Jonás. Pero Dios te invita hoy a mirar con sus ojos. A recordar que tú también has sido perdonado muchas veces. Que tú también has recibido misericordia que no merecías. Y el que ha recibido tanta misericordia está llamado a darla también. Suelta el rencor, alma querida. Deja que Dios sea el juez. Y elige, como Él, el camino de la compasión. Pero volvamos a lo más importante que esta historia nos deja para hoy. Jonás huyó. Y Dios lo alcanzó. Jonás cayó al fondo. Y Dios lo rescató. Jonás falló. Y Dios le dio una segunda oportunidad. Y esa es la esperanza que quiero que te lleves hoy. No importa dónde estés. No importa qué tan lejos hayas corrido. No importa cuántas veces hayas caído. Dios todavía te busca. Dios todavía te ama. Y Dios todavía tiene un propósito hermoso para tu vida. Esperando el día en que dejes de huir. Y por fin vuelvas a Él. Déjame hablarle directamente a tu corazón, alma querida. Porque sé que muchos de los que escuchan esta historia cargan un peso silencioso. El peso de haberse alejado de Dios. El peso de decisiones que quisieran deshacer. El peso de sentir que ya es demasiado tarde. Que rompieron algo que no se puede reparar. Que Dios seguramente ya se cansó de ellos. Si ese eres tú, quiero que escuches esto con toda tu alma. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Nunca. El mismo Dios que no soltó a Jonás en medio del mar no te va a soltar a ti. El mismo Dios que preparó un pez para rescatarlo del abismo. Está preparando tu rescate ahora mismo. Aunque no puedas verlo. Y el mismo Dios que le habló a Jonás por segunda vez. Te está hablando a ti hoy. Por segunda vez. O por tercera. O por la vez que sea necesaria. Porque su amor no lleva la cuenta de tus fracasos. Su amor solo espera. Con paciencia infinita. El momento en que dejes de huir. Y te vuelvas a Él. Y no tienes que llegar a Él siendo perfecto. Jonás no era perfecto. Huyó. Se enojó. Discutió con Dios. Y aún así, Dios lo usó. Dios trabajó con él tal como era. Así que no esperes a tener tu vida en orden para volver a Dios. Ven tal como estás. Con tus fallos. Con tus heridas. Con tu vida hecha un desastre si es necesario. Él te recibirá con los brazos abiertos. Como el padre que corre a abrazar al hijo que regresa. Sin reproches. Solo con amor. Solo con alegría porque volviste a casa. Y quiero que reflexionemos juntos en algo más, alma querida. Algo que a menudo pasamos por alto en esta historia. ¿Por qué huía Jonás? No huía porque tuviera miedo de Nínive. Huía porque, en el fondo, no confiaba en los planes de Dios. Pensaba que él sabía mejor. Que su manera de ver las cosas era la correcta. Que Dios estaba pidiéndole algo que no tenía sentido. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Huimos de la voluntad de Dios. No siempre por rebeldía, sino porque no entendemos por qué nos pide lo que nos pide. Porque su camino nos parece más difícil que el nuestro. Porque preferimos el control de nuestra propia ruta. Pero mira cómo terminó la historia. El camino de Jonás lo llevó a una tormenta y al fondo del mar. El camino de Dios, en cambio, habría sido difícil. Pero bueno. Y esa es una lección para ti hoy. La voluntad de Dios para tu vida. Aunque a veces te cueste. Aunque a veces no la entiendas. Siempre es mejor que la tuya. Él ve lo que tú no ves.
Él conoce el final desde el principio. Y cuando te pide algo, aunque te parezca imposible o sin sentido, es porque tiene un propósito que tú todavía no alcanzas a comprender. Confía en su camino, alma querida. Aunque parezca más largo, aunque parezca más difícil, al final, descubrirás que era el camino correcto. Y piensa también en la paciencia de Dios en esta historia. Jonás huyó, y Dios no se dio por vencido. Jonás se hundió, y Dios lo rescató. Jonás se quejó y se enojó, y Dios siguió dialogando con él con ternura. En ningún momento Dios lo abandonó. En ningún momento le dijo: ya me cansé de ti. Esa misma paciencia la tiene Dios contigo. No importa cuántas veces le hayas fallado. No importa cuántas veces hayas vuelto a caer en lo mismo. Dios sigue trabajando contigo. Con la paciencia de un padre que ama, que corrige, pero que nunca deja de creer en su hijo. Y hay un detalle final hermoso en esta historia. Jonás pasó 3 días en el vientre del pez antes de ser devuelto a la vida. 3 días en la oscuridad. Y luego, la salida a la luz. Muchos siglos después, Jesús mismo recordaría esta historia, comparando aquellos 3 días de Jonás con los 3 días que él pasaría en la tumba antes de resucitar. Y en eso hay una promesa para ti, alma querida, que después de tu oscuridad viene la luz, que después de tu fondo viene el rescate, que después de tus 3 días, por más largos que parezcan, viene la resurrección. Ninguna oscuridad en la que estés es el final de tu historia con Dios. Llevemos ahora esta historia a la oración, alma querida. Cierra los ojos un momento y deja que estas palabras se conviertan en un clamor sincero delante de Dios. Señor, gracias por la historia de Jonás. Gracias porque me recuerda que tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Hoy, como Jonás, reconozco que también yo he huido de ti algunas veces. He corrido en la dirección equivocada. He evitado lo que me pedías. Me he alejado. Y a veces he tocado fondo por mis propias decisiones. Y sin embargo, aquí estás, buscándome, amándome, sin cansarte de mí. Señor, desde mi propio vientre del pez, desde el fondo donde a veces me encuentro, clamo a ti como clamó Jonás. Rescátame. Sácame de esta oscuridad. Devuélveme a tierra firme. Y dame la humildad de reconocer mis errores, de dejar de huir y de volver a ti con todo el corazón. Gracias, Señor, porque tu misericordia no se agota, porque no llevas la cuenta de mis fracasos, porque siempre me ofreces empezar de nuevo, una y otra vez. Ayúdame a recibir esa misericordia y también a darla a los demás. Quita de mi corazón el rencor hacia los que me han hecho daño. Enséñame a perdonar como tú perdonas. Y úsame, Señor, como usaste a Jonás, para llevar tu amor y tu esperanza a otros. Aunque yo me sienta pequeño e imperfecto, aquí estoy, Señor. Ya no quiero huir. Quiero caminar contigo el camino que tú tengas para mí. Confío en ti. Y te encomiendo también, Señor, a cada persona que hoy escucha esta oración y siente que se ha alejado de ti. A los que cargan el peso de sus errores. A los que creen que ya es demasiado tarde. A los que se sienten en el fondo del mar sin salida. Alcánzalos, Señor, con tu amor. Como alcanzaste a Jonás. Prepara para cada uno su rescate. Háblales por segunda vez. Con esa voz tierna que no reprocha, sino que invita a volver.
Y que ninguno de los que escuchan esta historia se quede lejos de ti, sino que todos encuentren el camino de regreso a tu corazón. Porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a ti y vivan. Antes de despedirnos, alma querida, quiero pedirte algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un poder enorme. Si esta historia tocó tu corazón hoy, si sentiste que Dios te habló a través de la vida de Jonás, déjame saberlo en los comentarios. Escribe tu nombre. Y escribe también aquello de lo que hoy necesitas que Dios te rescate. Ese fondo del que quieres salir. Esa carga que quieres soltar. Ese camino equivocado del que quieres regresar. Escríbelo con fe. Porque aquí, como una gran familia, vamos a orar por ti. Cada nombre que dejas es un nombre que llevamos delante de Dios. Nunca es demasiado tarde para volver. Y nunca estás solo en el camino de regreso. Y si crees, como Jonás descubrió, que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Si crees que su misericordia todavía te alcanza a ti, dale like a este video, para que este mensaje de esperanza llegue a más corazones que hoy sienten que ya es demasiado tarde para ellos. Compártelo con esa persona que sabes que se ha alejado de Dios, con ese familiar, con ese amigo, con esa alma que necesita recordar que los brazos de Dios siguen abiertos. Y suscríbete. Y activa la campanita, para que sigamos caminando juntos, con historias que traen esperanza, con palabras que restauran, con la fe que nos recuerda que nunca es tarde para volver a casa. Que el mismo Dios que rescató a Jonás del fondo del mar te rescate a ti de aquello que te tiene atrapado. Que la misma voz que le habló por segunda vez te hable a ti hoy con ternura. Y que descubras que por más lejos que hayas corrido, el amor de Dios ya llegó primero, esperándote, con los brazos abiertos. Ve en paz, alma querida. Nunca es demasiado tarde. Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Y sus segundas oportunidades nunca se acaban. Por más lejos que hayas ido, el camino de regreso siempre está abierto. Y al final de ese camino, hay un Padre esperándote con los brazos abiertos, con una alegría inmensa porque volviste a casa. Si crees esto con todo tu corazón, si recibes esta palabra de misericordia sobre tu vida, si hoy decides dejar de huir y volver a Dios, séllalo conmigo ahora. Escribe y di conmigo, con toda tu fe: amén, amén y amén. Que este día sea el día de tu regreso, el día de tu nueva oportunidad.